Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva sección. Hoy, como ya dijimos, vamos a hablar de los capacitores, pero en este caso los capacitores electrolíticos. Así es, como su nombre lo indica. A diferencia de los capacitores que a veces estamos habitualmente usando en refrigeración o en algún motorcito, un motocompresor, del capacitor que utilizamos, ese capacitor no tiene polaridad. Este caso en particular, los electrolíticos, sí tienen polaridad. ¿Qué quiere decir? Que si lo llegaríamos a conectar al revés, dicho capacitor se dañará y así vamos a ocasionar una falla en la placa. Ahora observemos cómo es. Su forma es cilíndrica y tiene dos patitas. Fíjense, una más corta que la otra. ¿Cómo es su polaridad? Siempre la patita más corta me va a indicar que es el lado negativo donde yo tengo que conectar dicho capacitor. Pero si ustedes observan, hay una franja negra donde ya me indica el negativo. Fíjense, el signo menos. El signo positivo no me indica nada, sino que es la pata más larga. Si observamos otro capacitor, que este es más chico en su tamaño y capacidad, fíjense, se vuelve a repetir. La pata más corta nos indica la franja donde va conectado el negativo. Ahora bien, vamos a ver un poquito el símbolo del capacitor, cómo lo identificaría yo en un circuito. El símbolo del capacitor sería de esta manera. Cuando nosotros en electrónica agarramos algún plano de algún circuito electrónico, cada componente tiene su símbolo en particular. Acuérdense que ya vimos el diodo, cómo era la forma del diodo semiconductor. Era un triangulito con la patita. Este me indicaba el ánodo y la rayita el cátodo. En el capacitor, la rayita más pequeña siempre me va a simbolizar el lado positivo del capacitor y la rayita más grande me va a simbolizar el negativo de dicho capacitor. Este sería el símbolo. Ahora bien, ¿cuál es la medida o la unidad que yo voy a utilizar? La unidad que va a utilizar, que es la capacitancia de unidad de medida del capacitor, es el faradio. Bien, ahora bien, nosotros en electrónica vamos a utilizar capacitores que su valor característico siempre va a rondar en el orden de los microfaradios y puede ser alguno más chico, nanofaradio o picofaradio, que esas unidades de medida lo vamos a ver próximamente en el curso de electrónica más avanzada. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense, típico capacitor de una fuente, y ahí vemos su valor. Y acá me indica el valor. Fíjense, dice 4700 microfaradio por 63 volt. ¿Qué me indica eso? Su capacitancia y su valor de voltaje donde será utilizado en dicho circuito. Entonces, fíjense, la unidad de medida de este capacitor es de 4700 microfaradios. Este es el símbolo
por 63 volts. Ahora estos volts que nos indica el fabricante, ya en la fuente de corriente continua va a ser 63 volts de tensión, que es la B, de corriente continua. No va a haber energizado acá ninguna tensión en alterna, ni 10 volts, ni 12 volts, ni menos 220 volts, porque este ya es un capacitor electrolítico. Ahora bien, ¿por qué tiene esta forma cilíndrica? Internamente, los capacitores electrolíticos, fíjense, nosotros tenemos los dos polos, tanto el positivo como el negativo. Internamente, el capacitor, si uno lo cortara y lo desplegara, nos vamos a encontrar con dos láminas conductoras. Cada lámina conductora va a estar asociada a un polo, tanto el positivo como el negativo, y entre medio de esas dos láminas conductoras hay un material aislante. Entonces forman como tres capas y el fabricante lo enrolla, quedando así su forma cilíndrica. Esas capas están formando ese cilindro por dentro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aplicamos una tensión de continua entre sus bornes, y acuérdense en sentido polarizado, esa tensión a dicho capacitor va a acumular una determinada energía. Esa energía va a depender mucho de la tensión de trabajo que el fabricante construyó este capacitor, en este caso 63 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que este capacitor, donde vaya a ser instalado en el circuito, la tensión de trabajo que tenga en dicha fuente no puede superar los 63 volts de corriente continua en el lugar que el capacitor esté conectado. Entonces, cuando el capacitor, al estar conectado, por ejemplo, a una fuente o a una salida de un rectificador, se va a ir cargando con esa energía. Cuando de dicha energía que va siendo suministrada al capacitor, uno la desconecta, el capacitor mantiene acumulada esa energía por un determinado tiempo. Es ahí cuando esa energía acumulada se va a ir descargando paulatinamente a un cierto ritmo y un determinado tiempo. El tiempo de descarga del capacitor es el mismo tiempo que tarda en cargarse dicho capacitor. Si nosotros tuviéramos una pila o una fuente de tensión, por ejemplo, en 12 volts de corriente continua, le agrego un pulsador le agrego una resistencia y después le agrego el capacitor. ¿Está bien? Cada vez que yo pulse el pulsador, va a circular una pequeña corriente por el circuito y esa tensión y corriente va a ser aplicada a los bornes del capacitor. Esa corriente de carga y la forma de onda que va a tomar ese capacitor, esa energía acumulada, va a estar determinada por la resistencia en serie que tiene y la forma de onda de la carga del capacitor. Si uno la dibujara con respecto al tiempo y la otra línea sería la tensión, vemos que el capacitor, cada vez que pulse
el pulsador y cierro el circuito, la tensión en el capacitor va a ir aumentando en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a esta misma energía, los 12 volts, y el capacitor va a acumular dentro de su capacitancia también los mismos 12 volts que fue entregado sobre la fuente. Ahora bien, si yo le desconectara el pulsador, esos 12 volts que están acumulados internamente en el capacitor se va a ir descargando en el tiempo paulatinamente hasta llegar a cero. Y ese tiempo que tardó en cargarse es el mismo tiempo que tardó en descargarse. ¿Se comprende ahí la función de un capacitor? Es un acumulador de energía. En este caso, de una tensión de corriente continua. Si uno aplicara tensión en el capacitor y le quita esa tensión y rápidamente mediríamos con el multímetro, comprobaríamos que el capacitor va a mantener esos 12 volts y va a empezar a descargarse.